Hola, hola. Camila, ¿cómo estás? Todo bien, Mónica, ¿y tú? Mónica Lucía. Camila Isabel. Si quieren conocer ese chiste, miren los episodios anteriores. Señores, estamos muy felices, muy felices. Y es por la hermosa razón de que tenemos una invitada hoy, que para ambas es una persona que admiramos como persona y como médico, ¿verdad? Como profesional. Y es una doctora, nutrióloga, especialista en nutrición hospitalaria, la doctora Erika. Gracias, gracias, de verdad. Es un verdadero placer. Yo también las admiro a ambas. Ay, qué en sus linda. diferentes aspectos. Y más que estamos también en este tema de la comunicación a nuestros pacientes, en la educación. Sí. Yo sé que esto es una labor que trasciende muchas veces nuestros deseos, pero uno asume el compromiso y están alcanzando, que es el éxito, ¿no? Finalmente. Que hayan menos voces equivocadas hablando y que uno se apropie, por supuesto. Totalmente. Y tú sabes que eso es lo que yo siento cuando comencé a seguirte y ver tu carrera, que es como si estuviésemos navegando para el mismo sitio. Completamente. En esta área. Y por cierto, pueden buscarla en Instagram. Todos los artículos que tú escribes, todo tu abordaje en los stories, wow, es impresionante. Y por eso yo te decía antes de comenzar el episodio, de que muchos psicólogos nos estamos montando, por decir un término, en el abordaje integral con más intención. Por supuesto. Por ejemplo, antes nosotros en la universidad, yo no sé a ti, a nosotros nunca nos hablaron de la microbiota. No, ¿qué es Para eso? nada, No. para nada. Ni Y siquiera eso de la alimentación. Y eso que tiene más de 100 años, la microbiota. Imagínate. En temas de discusión. Lo que pasa es que cuando viene a florecer ahora porque tenemos más evidencia científica. Que al final es interesante porque yo siempre vivo luchando con eso de la evidencia científica. Yo diría que esa es como mi gran sombrilla. Porque sí, hace 15 años yo pude haber hablado de microbiota, pero de una manera mucho más empírica que ahora. Ahora yo tengo mucha más data, tengo un poco más de responsabilidad. Te lo respalda. Claro, respalda. O sea, finalmente yo no puedo inventar con mis pacientes, que es mi gran discusión. O sea, y gracias por todos estos piropos. Después a mí hay que coger una solita del cielo donde me subiste. Pero sí es muy interesante que todo lo que yo trato de hacer desde hace ya unos 7, 8 años en los diferentes medios de comunicación es poder dar una postura científica, porque tenemos mucha gente hablando disparates, tú sabes, o sea, hablando de una manera poco consensuada, poco revisada. Y al final, como yo estoy trabajando con personas que cuando van a la consulta depositan en ti toda esta confianza, toda esta responsabilidad, wow, yo me siento como con tanta pues responsabilidad, valga la redundancia también, de devolverle un poco de consenso. Y a veces los pacientes quieren explorar cosas nuevas, quieren explorar cosas distintas, no tan exploradas científicamente, que tal vez buscan responder a cosas que la medicina científica no responda. Y eso yo lo entiendo. Pero eso no lo voy a hacer yo. En eso yo soy sumamente clara. Tú sabes, o sea, yo que tuve una experiencia muy personal de que un familiar muy cercano tuvo un cáncer de páncreas, después de que se hizo todo desde el punto de vista científico y ya no había nada que hacer, que él quiso explorar todo lo que tú te puedes imaginar de la medicina alternativa, vudú, China, lo que tú quieras, válido. Tú sabes, o sea, ya eso no iba a cambiar, que él iba a tener una muerte segura. Y eso es interesante porque tú dices, eso que él hubiera trabajado desde antes, tal vez hubiera ayudado a que él no desenlazara con un cáncer de páncreas. Sí, pero eso la medicina convencional también te lo provee. Porque todos estamos en la misma conversación de que tenemos que comer más saludable, de que hay influencias del entorno que pueden potenciar el cáncer, de que la epigenética... De eso vamos a hablar, Por supuesto. Entonces, ahí me puse un poquito adelante para decirle que la medicina científica pues tiene mucho que aportar y en eso podemos hacer una diferencia. Genial. Me encanta. La verdad es que la gente cada vez más está interesada en estos temas, como tú dices. Hemos tenido varios médicos aquí hablando sobre esto y cada vez surgen más preguntas, surgen más temas relacionados. Y pues para eso te trajimos, porque queremos dar un enfoque. Estoy hambrienta. Queremos dar un enfoque realmente como bien relacionado a salud mental, microbiota, salud mental, alimentación, salud mental, estado de ánimo. Por supuesto. Y yo quiero que tú empieces por decirnos, que yo sé que te va a encantar explicarlo. A ver. Es el tema de la psicoeducación general. ¿Qué es la microbiota? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la relación entre eje, intestino, cerebro, la alimentación? ¿Con qué se come eso? Ok, vamos a traducirlo como tú dices al español. Fíjate que yo en mi equipo, que tengo ya más de 10 años trabajando, yo no trabajo sin un psicólogo. O sea, yo tengo muchísimos años. Mónica puede darnos buen testimonio porque me encanta su carrera, su especialidad. Yo disfruto mucho la psicología.
de que yo no tengo un solo paciente que vaya a nutrición que no necesite este abordaje. Porque nadie está engordando ni tiene algún problema de salud porque no sepa lo que hay que hacer desde el punto de vista de estilo de vida. O sea, tenemos más de 100 años hablando de que hay que comer saludable, que hay que hacer ejercicio. Eso es como tú decirle a un paciente que está fumando y que no, mira, deja el cigarrillo, que el cigarrillo le hace daño a los pulmones. He knows. Ok, o sea, lo sabe. Nosotros no estamos apelando aquí a la conciencia, sino al manejo multidisciplinario, al abordaje integral. Entonces, la microbiota, que como decía antes, tiene más de 100 años en exploración desde que, no sé, los principales científicos, Pasteur, hablaron de bacterias y demás. Pero no es mentira que es en los últimos 30 años cuando hemos podido empezar, gracias a la microbiología, a explorar de una manera más individual todas estas cepas, todos estos microorganismos y poder llegar un poco más allá, ¿no? Y que la conversación sea menos ambigua. Entonces, para hablarlo y traducirlo, microbiota, que antes le llamábamos flora intestinal, que yo digo que eso era más fauna que flora, estábamos relajándonos con eso porque son un montón de microorganismos vivos, un montón de bichos, ahí no hay flores, ahí no hay plantas. Pero es interesante porque finalmente se estaba tratando de hablar de que había muchos microorganismos que también, pues la flora lo son, que forman parte de este intestino. El asunto es que la microbiota intestinal y el eje intestino del cerebro al que tú te refieres es esa relación bidireccional o de doble vía que hay entre con lo que tú comes, cómo está tu intestino y cómo tú te sientes y tu bienestar. Yo digo que ellos utilizan al nervio vago como su gran autopista para poder hacer este intercambio y naturalmente las bacterias y microorganismos yo siempre los comparo con un ejército o vamos a decir como está la como el intestino todo esto, ¿verdad? Todo eso, yo tengo, pero no en mi intestino. Vamos en el cuerpo entero. Por supuesto, yo tengo microbiota en la piel, en la boca, en las vías aéreas, en las vías urinarias, o sea, mi cuerpo es un montón de bichos y microorganismos. Entonces, en esta conversación, yo voy a necesitar que sean muchos, porque como un buen ejército, tú quieres que tu ejército esté bien poblado de muchos militares y de muchos, vamos a decir que guardias, que finalmente me protejan ante los agentes externos que pueden afectarme. Como un buen ejército, tú te vas a dar cuenta que están bien distribuidos. Ahí va a haber armada. Estoy haciendo una analogía para que podamos claro. entender. Y está funcionando. Exacto, para que pueda llegar. Y yo siempre he dicho, mira, hay gente que se encarga de armas, hay gente que se encarga de aire, mar, tierra, y mientras más variada sea la población de ejército que tengamos, pues más probabilidad tenemos de ganar la guerra. Entonces, si yo tengo una microbiota que está pobre, muy pocas cantidades de bichos, muy poca cantidad de guardias y también está poco variada, o sea, a pesar de que también tengo pocos, también no hacen todos muchas funciones variadas, entonces yo me hago vulnerable y eso es lo que sucede con la microbiota, que necesitamos que sean muchos y que tengan muchas funciones. Y de eso depende la alimentación. Absolutamente, pero vamos a llegar ahí ahora. Lo que sucede con la microbiota es que todos estos microorganismos liberan lo que se llaman unos ácidos grasos, principalmente butirato, acetato, propionato, que son como los que ayudan a mantener este efecto de antiinflamación y demás. Dependiendo del tipo de alimentación, pero no solamente alimentación, sino elementos externos, como mencionaba el tema del estrés. Falta de sueño, pues van a vulnerabilizar mis bichos. Vamos a ponerle la palabra bicho, porque microorganismo es muy largo. Entonces, en esta conversación, y tú dices, ¿y por qué? ¿Por qué la alimentación me afecta esta microbiota intestinal? ¿Por qué el estrés? ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo afecta mi estado de ánimo, mi salud mental? Y ahí tú dices, bueno, lo que sucede es que cuando yo tengo una alimentación que es muy rica en azúcar, que es muy baja en fibra, resulta que los bichos de lo que se alimentan es de fibra. Si tú no tienes una dieta que es rica en frutas enteras, en vegetales, pues ellos se mueren de hambre. Y mis microorganismos se hacen menos variados y más pobres. El azúcar, por otro lado, entonces, a los bichos no les gusta. Y lo que hace es que aumenta el crecimiento de bacterias dañinas que producen otros tipos de sustancias inflamatorias. Bueno, pero ¿qué resulta? Que las bacterias que son saludables o que son proproducción, esas que llamamos lactobacillus, bifidobacterium, que ahora la vemos mucho en probióticos y demás, pues estas bacterias liberan mucha serotonina. Se dice que hasta el 90% de la serotonina se da en el intestino. Y hay otro neurotransmisor ahí, el GABA. Si yo tengo pocas de esas, entonces yo tengo poco
vamos a decir que poca influencia, poca, vamos a decir que señalización de felicidad, de un estado de bienestar. Y por supuesto, por otro lado, las bacterias que son más dañinas producen otros tipos de sintomatologías, dolor y demás. Ese paciente que tiene IBS, que es muy popular, ese paciente que tiene intestino irritable. Eso ahora. Claro, intestino irritable, el famoso SIBO. Lo que hablan es de una disbiosis. Disbiosis es que está alterada esta microbiota, que yo no tengo ni muchos bichos, ni son variados, tengo un sobrecrecimiento de bacterias dañinas, que es lo que significa SIBO. Y entonces yo tengo este estado inflamatorio, produzco más gases a nivel intestinal, tengo dolor, parece que tengo un embarazo de 3 meses cuando amanezco inflamada. Y lo que está sucediendo es que estas bacterias dañinas producen todos estos gases. Entonces, ya yo ahí empiezo a sentirme incómodo, yo ahí empiezo a no tener ánimo, a no querer hacer ejercicio, a no, por supuesto, preferir alimentos más saludables. Se vuelve una cadena completamente. Pero ¿qué pasa? La gente entonces lo que hace para sanar la microbiota es que toma más probióticos. Porque, verdad, me dijeron que los bichos son buenos, entonces déjame tomar más bichos. Pero se te olvidó que lo que alimenta estos nutrientes, estos microorganismos es la fibra. Vamos a empezar a revisar tu alimentación. ¿Realmente estás comiendo vegetales todos los días? ¿Realmente estás comiendo fruta todos los días? ¿Estás promoviendo esta alimentación balanceada para que tus microorganismos estén bien alimentados y que tú entonces te sientas de esa manera con más energía, en mejor estado de ánimo para tú cooperar con lo que tienes que hacer? Entonces, esa es como la conversación alrededor de la microbiota. O sea, yo no es nada más que entender que necesito más microorganismos y que sean saludables, sino mantener los que tengo. La diversidad. También pasa mucho, y es importante mencionarlo, que tendemos en este país a ser muy laxos con los tratamientos antibióticos, ¿ok? O sea, aquí tú tienes una infeccióncita de orina y tú vas y te tomas tu y eso es detrimente para la diversificación bacteriana. Molesta, por supuesto, porque cuando yo utilizo un antibiótico, yo afecto probablemente el microorganismo. Por eso que dicen que los antibióticos son malos. Vamos a decir que ese es uno de los problemas, porque como de la microbiota todavía no todos estamos hablando. Están hablando del problema de los antibióticos por la resistencia bacteriana. Y es que tú haces a los microorganismos externos que ya el antibiótico que usamos no te hace nada. Pero lo que sucede a nivel de microbiota es que tú afectas estos microorganismos dañinos, pero también se van los buenos, se van todos. Y tú me haces entonces una microbiota vulnerable a que vuelvan otros malos a invadirme y yo me la paso en este ciclo vicioso y demás. Entonces, hoy, por ejemplo, sabemos que muchos de los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias, no solamente a nivel intestinal, sino autoinmunes, trastornos de salud mental, pues tienen una gran relación con la disbiosis. Y es interesante también poner sobre la mesa que esto no es algo que se va a resolver en un mes. Esto no es algo que vamos a resolver en 2 meses. Esto necesita de un tiempo, un estilo de vida, una sostenibilidad. La actividad física sabemos que promueve un estado de bienestar, que también junto con eso viene. Y la microbiota, ¿desde dónde tú la obtienes primero? O sea, ¿cómo yo obtengo todos estos microorganismos que forman parte de mi intestino? ¿Cómo yo logro tener esto de base? Para que hoy tú salgas de aquí, de este podcast, escuchando esto y tú dices, ok, yo tengo un montón de microorganismos en mi intestino y yo quiero mantenerlo saludable, pero ¿cómo los obtuve? Entonces, eso viene desde el embarazo, ¿ok? Desde que tú estás en el útero de tu madre, lo que come tu mamá forma parte intrínseca naturalmente de cómo tú vas formando esta microbiota. Pero normalmente, donde más el bebé adquiere como que la primera dosis de microbiota es en el parto. Por eso muchas veces se asocia la gran disbiosis intestinal a la gran cantidad de cesáreas. Porque cuando te hacen cesárea, pues tú no pasas por el parto vaginal, por el canal, que normalmente era donde el bebé tragaba y colonizaba el principal, vamos a decir que conjunto de microorganismos de manera inicial. Y bueno, después viene la lactancia, que desde que el bebé se pega de la leche de la mamá y demás, entonces ahí empieza la otra cantidad de la microbiota. Pero también viene entonces todo los primeros 1000 días, como les dicen a los niños, que son trascendentales en su alimentación, que tiene mucho que ver con esa variabilidad, con esa alimentación balanceada. Por eso tú oyes tanto que los cereales de caja no son recomendables, que es importante introducir alimentos enteros, que esa de la papilla y que demás. Bueno, eso es interesante porque finalmente lo que se está promoviendo es la microbiota. La microbiota. Porque ¿qué es la microbiota desde el punto de vista, vamos a decir que clínico? No es solamente que si te da dolor, que si tú sientes gases, no. La microbiota es tu principal sistema inmunológico. O sea, ¿cómo yo soy un niño menos alérgico?
cómo yo tengo menos dermatitis atópica, cómo yo hago menos sinusitis, menos asma. Todas esas enfermedades, todo está ahí. Todo está ahí. El principal sistema inmunológico es la microbiota intestinal. Entonces, sobre eso, yo voy a tener muchísimo menos vulnerabilidad a virus, a infecciones y, por supuesto, a enfermedades del sistema inmunológico. Wow, todo está ahí. Tú sabes que tú me generas una pregunta que hasta me preocupa como madre. A ver. Por ejemplo, en mi caso, yo pude lactar parcialmente. O sea, no el tiempo que quise por un tema de frenillo y demás. Y fue un tema de cesárea también, cosa que no quería, pero... Nadie quiere, es una realidad. O hay gente que... Bueno, un porcentaje, un porcentaje. Entonces, ¿qué uno hace ahora con que tuvo que introducir fórmula antes que uno quería, tuvo que pasar por un proceso de cesárea, para que mi hijo no sea... alimentación complementaria. No hay de otra. O sea, ya en ese sentido tú esperas a los 6 meses. Hay mucha controversia con respecto al uso de fórmula y otros tipos de alimentación. Porque pues el niño como lo que toma es leche en los primeros 6 meses. Pues en la fórmula lo que se trata es de cubrir sus necesidades de ácido fólico, de hierro y otros nutrientes que forman parte esencial de su desarrollo. Y tú ves muchísimas otras personas influenciando a las madres para sacar la fórmula por todo lo que la han satanizado a otros tipos de alimentos que entonces no proveen estos nutrientes que son esenciales. Entonces yo pienso que la ventana de oportunidad viene a partir de los 6 meses. Tenemos montones de madres, imagínate, que han tenido que tener algún tipo de extirpación mamaria por historia familiar de cáncer o por cáncer como tal y no pueden lactar. O sea, nosotros no podemos sentenciar a estos bebés a una microbiota intestinal vulnerable, pero no es mentira que, claro, una vez se introduzca, entonces vienen también no solamente los alimentos complementarios, sino fuentes probióticas que se pueden incluir en los bebés, por supuesto. También pasa mucho que a los niños le dan muchas gripecitas, porque se está fortaleciendo su sistema inmunológico. Y sobre eso yo me he dado cuenta que hay una corriente de pediatras que está muy en eso, y gracias a Dios el mío es así, que no da antibióticos. ¿Entiendes? O sea, tiene que ser una cosa gravísima para que te mediquen al niño con antibióticos. Tú vas a ver que dicen, y a las madres les preocupa y dicen, eso se cura solo. Sécale los mocos, tú le puedes echar una gotica de solución salina, pero es tratando de proteger ese intestino. Yo me acuerdo que a mi hija, que tiene 2 años ya, le estaban dando demasiadas otitis recurrentes o infecciones de oído. Y yo decía, wow, la infección de oído es muy dolorosa. Eso nada más que se resuelve con antibióticos. Eso no es un virus, es una infección como tal. Y era porque tenía el canal que anatómicamente en los primeros años de vida no tiene como un drenaje correcto. Y por un tema estructural, ella simplemente, el moco se quedaba ahí y no había forma. Y hubo que, después de como un curso de 3 meses dándole antibióticos de manera frecuente, hubo finalmente que colocarle lo que le llaman los tubitos, que es como algo para poder lograr el drenaje eficiente. Bueno, finalmente, déjenme decirle que eso nos pasó factura. Y yo te puedo decir, mi dosis igual son cesáreas, yo no cargo con la culpa, pero sí tal vez tuve la oportunidad de lactarlas, que yo me fajo con esta niña a darle alimentación X. Pues a ella después de eso le dio lo que se llama un Clostridium difficile, que es una bacteria a nivel intestinal que sale cuando tú laceras tanto la mucosa intestinal, la microbiota, que ahora cualquier cosa que le diga, mira, ese antibiótico ya no lo va a usar. O sea, ella puede, vamos a superar esto de cualquier otra forma, porque estamos ahora en probióticos, en reestructurar su microbiota. O sea, yo lo viví de manera personal y te puedo decir que eso es Erika, que tal vez tiene un poquito de base para poder continuar en esto, pero todavía los padres yo los invito a que sean bastante tacaños, porque la verdad es que el antibiótico es lo que más eficientemente resuelve el problema, te soy honesta, pero no es lo más saludable. Claro. Y una pregunta, Erika, con relación a la ingesta de, por ejemplo, alimentos ultraprocesados, azúcar como base de nuestra dieta diaria, ¿qué tanto puede influir eso en la depresión y la ansiedad? Bueno, si tú sabes que para que yo pueda producir serotonina y neurotransmisores que promuevan un bienestar emocional, yo necesito tener una microbiota intestinal saludable. Y yo estoy consumiendo un alimento que potencialmente lacera esa microbiota intestinal, pues yo naturalmente voy a tener este desequilibrio. O sea, esa es la traducción. Además de que el que consume mucho azúcar tampoco hace ejercicio, porque no están conectados una cosa con la otra. Sería muy atípico. Probablemente el que consume mucho azúcar tampoco tiene una buena higiene del sueño. No, es verdad. Porque hay una asociación. Hay una asociación porque finalmente... Entre los cravings.
Y es que el azúcar, lo que es un gran ansiolítico y un gran antidepresivo, transitorio, ¿no? O sea, cuando tú te comes un dulce, tú dices, cosa tan rica, Dios mío, o sea, no nos vamos a divorciar de esa realidad. Cuando tú te comes un brócoli o un coliflor o una lechuga, nadie dice que, o sea, por favor. Entonces, tenemos que conectar el consumo de azúcar con una gran necesidad de complacencia. Porque si es real que, bueno, yo fui al cumpleaños de mi hija y, bueno, le mandé un bizcocho lindísimo y me comí un pedacito. Eso no es lo que me va a alterar a mí la microbiota. Esa no es la causa de mi depresión y de mi ansiedad. Es el consumo diario. Ese paciente que todos los días necesita una cantidad regular de azúcar. No solamente... o de comida chatarra. Gracias por decirlo, porque no es solamente azúcar lo que es dulce al paladar. También tenemos muchos salados que tienen mucha cantidad de azúcar, como pasa con la pizza, como pasa con el pan. Porque yo tengo pacientes que dicen, no, doctora, que yo tengo que dejar el gluten, porque el gluten es inflamatorio. No, lo que está inflamado es tu intestino. Y el porcentaje de pacientes que son intolerantes al gluten o sensibles al gluten o que tienen enfermedad celíaca son muy pocos, déjame decirte, porcentualmente con la población mundial, ¿correcto? Pero que ahora nadie quiere comer gluten, por eso mismo. Porque hay mucha gente hablando. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Tratando de marcar la diferencia. A mí me encanta haber podido tener la oportunidad de estudiar 2 años en Europa para yo poder salir de mi saquito de República Dominicana, porque ahí nadie te come víveres. En Europa te comen pan en las 3 comidas. Y tienen las tasas de obesidad más bajas del mundo. Wow. Entonces, ¿tenemos problemas con el gluten o tenemos problemas con nuestros intestinos? Entonces, en esa conversación, casi siempre cuando un paciente te come un buen pan integral o un buen pan de masa madre, que lo que está buscando es ¿qué? Introducir probióticos, porque está hecho a partir de levaduras y demás. Bueno, te vas a dar cuenta que se siente muy bien, porque el pan tiene fibra que necesitan los microorganismos que hemos venido hablando. Ahora no, doctora, a mí me cae mal cuando yo me como una pizza, cuando yo me como un croissant, cuando yo me como, you name it, tú sabes, el bizcocho, cualquier cosa con harina. Entonces, como que conectan a todos dentro del mismo grupo. Y es una realidad que en nuestro país no todos los panes son realmente integrales, o sea, ¿verdad? Eso tenemos que reconocerlo, pero para eso evolucionamos en la educación nutricional para poder proveer a los pacientes más fibra a partir de los carbohidratos, porque es verdad. Ahora, los víveres que a la gente le encantan, los víveres no tienen fibra. Los víveres no nutren los microorganismos, señores. O sea, son una excelente fuente. Son una excelente... Yo mando aquí, yo estoy callada. Son una excelente ¿Tú que comes víveres todos los días? Sí, son una excelente fuente de carbohidratos. Tienen mucho potasio, tú sabes, pero no tienen fibra. Por eso ¿Qué tiene fibra? Gracias, pero cuando te dan una diarrea, ¿qué te dicen? Cómete una papa. Cómete un plátano. Cómete unos guineitos, porque son astringentes. No tienen casi nada de fibra. Entonces, en esa conversación, ¿qué tiene fibra? Los vegetales, todos. Las semillas, ¿verdad? Todas las semillas secas. A eso que tú te refieres. Frutos secos, almendras, semillas, que sé qué. Las leguminosas, habichuelas, lentejas, garbanzos, todo eso tiene mucha fibra. Espérate. Métete bueno. Y háblame de la lectina y porque, toda la... Exacto. O sea, lo que yo había entendido hasta ahora es que todo este tema de las legumbres y demás también inflaman. Inflaman el intestino inflamado. Recuérdalo. Paréntesis. Inflaman el intestino inflamado. El intestino saludable, las lentejas, las habichuelas negras. Entonces hay que reducirla para bajar la inflamación y después la consume en base a tu dieta diaria. ¿Cómo se hace eso? Entonces es interesante hacer un abordaje un poquito menos corto. Eso no es de que, te está inflamando, vamos a quitarte los granos, vamos a quitarte el pan, vamos a quitarte los lácteos, las lactosas. No, vamos a investigar por qué tú estás inflamada. Empecemos por ahí. ¿Cómo se investiga eso? Entonces, existen muchísimas... Con cucharita. Claro. Bueno, acordémonos que yo me inflamo por 800,000 razones y hay una inflamación que es hasta normal, ¿ok? O sea, que yo sienta como que hay un día que me siento un poquito más inflamada no es algo completamente anormal. El problema es que lo hace todos los días, que es doloroso, que es incapacitante, que incluso me cambia el size de la correa, que se hace recurrente. Pero algo que es aislado es completamente probable. Me fui de viaje, cambié de horario, no dormí bien. Todo eso, vuelvo y digo, puede producir eso. Me comí algo, me tomé un trago. Esas son cosas transitorias, ¿no? Ahora, cuando esto es recurrente, existe desde la gastritis, que un buen gastroenterólogo te podría decir, ¿no? Inflamación del lining interno del estómago, desde el reflujo, podría producir inflamación, desde el intestino irritable, que es otro espectro, desde una enfermedad inflamatoria intestinal más grande, como una colitis ulcerativa, una enfermedad de Crohn, desde un sobrecrecimiento bacteriano. O sea, fíjate cuántas posibilidades podrían haber. Entonces, mucho de lo que va a orientar mi diagnóstico sobre cómo o por qué tú te inflamas es ese examen físico que un buen gastroenterólogo te haría. Y conectar mucho tu historia
cómo te inflamas, cuándo sucede, desde cuándo, qué ha precedido esto. En ocasiones hay que hacer estudios estructurales como una gastroscopía o lo que llaman endoscopía para ver si tú tienes una úlcera. O sea, todo eso puede producir inflamación. Entonces, después de que yo tenga una claridad sobre hacia dónde dirigir el diagnóstico, entonces viene mi pauta dietética. Porque mi pauta dietética en ningún caso, oiga bien, tiene la intención de sanar. ¿Tiene la intención de sanar el problema? Claro que no. Yo cuando te saco todo eso, yo nada más estoy quitándote los síntomas, pero yo no te estoy sanando ese intestino. Me doy a entender, porque finalmente lo que ayuda a que yo prevenga que tú puedas evitar volver a inflamarte es yo tener una dieta mucho más variada. Cuando yo tengo una dieta tan restrictiva, donde yo saqué leguminosas, yo saqué muchísimos vegetales, porque el brócoli, el coliflor, el ajo, la cebolla te caen mal, los lácteos, yo dejé de proveerte opciones de calcio, yo dejé de darte variedad en la dieta, yo también te dejé de nutrir adecuadamente. Entonces, lo que nosotros en una dieta ordinaria, balanceada y suficiente proveemos son alimentos saludables. O sea, nunca podemos meter a las leguminosas dentro del espectro de alimentos no saludables. Eso es anticientífico por completo. O sea, if you follow science... Di que porque te inflama. Si tú sigues la medicina científica, tú nunca vas a decir eso. Si tú estás cogiendo y dejando, entonces tendremos otra conversación. Igual pasa con los lácteos. O sea, los lácteos nunca han sido un problema. Ah, bueno, que hay lácteos que tienen mucho azúcar. Claro, esos yogures llenos de fruta. Estamos de acuerdo. Hay montones de alternativas. Todo eso, para mí, el aisle, ¿cómo le dicen eso? El pasillo de los yogures del supermercado, tú nada más sacas como 4 o 5 que valen la pena. Después, todos son montones de azúcar. Todos esos yogures bebibles, líquidos. Entonces, grave. Claro, me cae mal. Sí, es verdad. Me cae mal porque es que el azúcar en ese consumo frecuente finalmente me afectó. Pero, en general, un intestino saludable puede tolerar el lácteo. Que hay mucha intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Pero significa que porque hay mucha intolerancia a la lactosa, todos tenemos que dejar de comer. No, somos seres individuales. Somos distintos. Yo creo que ahí está la clave de... Ustedes trabajan con individualización. Incluso yo me acuerdo que en el 2010, y esto es un testimonio muy personal, cuando yo iba a decidir hacer nutrición, para mí eso fue un cambio muy dramático, porque yo iba a ser cardióloga. Wow. Yo me fui fuera, yo trabajo todavía con un gran cardiólogo en nuestro país, y yo fortalecí ese currículum. Yo tengo un montón de estudios científicos que publiqué y llevé fuera y fui a Washington y fue bueno. Bottom line, cuando ya yo voy a estudiar fuera, que me voy incluso y hago uno de los exámenes, lo paso, todo bien. Concha, y digo, tú sabes que a mí no me gusta la cardiología, o sea, de verdad, esta especialidad es demasiado demandante, o sea, yo no siento que esto vaya a ir con mi estilo de vida. A mí me dio un sobrecrecimiento bacteriano, claro. A mí me dio un SIBO, yo mis intolerancia a la lactosa, yo te comía un lácteo y yo hacía unas diarreas explosivas. Eso yo no lo tengo. ¿Con la salud mental? Eso yo no lo tengo. Wow. Eso no existe en mi vida. Yo como de todo. Yo tengo ahí está el vínculo. Entonces, yo sané, yo resolví mi situación. Yo sigo siendo una paciente que soy muy, ¿cómo se dice? Autoconsciente. Yo trabajo mi cerebro como trabajo mi cuerpo. O sea, yo me ejercito físicamente. Yo todos los días te hago meditación. Yo todos los días estoy respirando. Yo todos los días estoy siendo consciente de las conversaciones con los pacientes, con mi familia, buscando torear ese cerebro que se puede ir, porque yo tengo mis tendencias hacia la ansiedad y eso yo lo tengo que reconocer. O sea, yo he aprendido muchísimo sobre cómo es Erika y yo trato de torear esa forma de ser y jamás ni nunca ese intestino. Ahora, yo soy también igualmente muy consciente, yo no te tomo azúcar. O sea, claro, me encanta hacerle un bizcocho hermoso a mi hija. Tengo una repostera hace 11 años y siempre lo hacemos muy bajo en azúcar. Pero, de nuevo, soy una persona bastante como coherente, ¿no? En el tema del estilo de vida y la calidad de vida. Porque a veces yo digo, wow, o sea, la gente está viviendo con respecto a la alimentación como si nunca nos fuéramos a morir. Tú sabes, ¿no? De verdad. O sea, como que, wow, que falta de conciencia, de aterrizaje. O sea, tal vez le faltan otros escenarios, porque a mí, como le decía antes de empezar el podcast, la maternidad particularmente te lleva, tú sabes, a otros terrenos. Yo me acuerdo que yo empecé con estas loncheras lindísimas y ahora que mi hija tiene 5 años, la grande, ella me dice, mami, a mí no me gustó esa lonchera que tú me mandaste. A mí no me ponga tanta fruta. Ponme una fruta. Y ponme siempre mi chocolatico. No, tal cual. Porque a mis amiguitos, mami, todito comen todo su chocolate. Papita. Y claro, bueno, tú sabes, yo no puedo dejarme influenciar tanto. Claro. Pero sí tengo que ceder.
Porque claro. yo quiero que es negociación al final. Yo tengo que, para que sea sostenible. Y yo quiero que mi hija tenga una relación saludable con la comida. Yo no puedo ser restrictiva. No, tú sabes cómo viene esta adolescencia. Yo que tengo tantos niños y jóvenes que tienen todavía mucho food noise, mucho ruido, porque no pueden comer esto, no pueden comer aquello, mucho atracón, mucha bulimia, mucha anorexia. Yo en eso estoy sumamente pendiente de que mis hijas sepan que no existe tal cosa como un alimento malo o un alimento bueno. Hay un alimento más nutritivo que otro, estemos claros de eso. Y vamos a priorizar en lo nutritivo. Pero nosotros vamos a ser abiertos, porque si hubiera un alimento malo, no tuviera en el mercado. Para que estemos claros. O sea, que hay mucha más obesidad, hay mucho menos control en las familias. Hay tal vez muchísimo menos estructura en cuanto a apoyo, hay mucho más estrés, la gente está trabajando mucho más, las mujeres, los hombres están todos en la calle, los hijos se están criando con otro tipo de entorno. Entonces, claro, todo esto va a influenciar la calidad de la alimentación de la casa. O sea, hay muchos factores que influencian. Tú sabes que, aprovechando que te tengo aquí, te voy a hacer una cosa. Sácame el jugo. Una persona cercana está en un proceso de un plan alimenticio y bueno, y ese proceso... Una amiga de una amiga. Vamos a decirlo así, una amiga de una amiga. Y le ponen una serie de suplementos. Ajá, ok. Supuestamente suplementos naturales, ¿verdad? Entonces, cuando se hace análisis, le sale muchísima alteración en el hígado. Entonces, se va donde un médico conocido por la familia, que es respetado, y, oye, es un oncólogo, nos sentamos con él, mira, muéstrale este análisis que te hiciste. Le dice, y le pregunta, ¿tú estás viendo suplementos? Claro. Y le dice, sí. Y dice, ¿por qué tú estás viendo suplementos? Exacto, gracias. O sea, se molestó. Qué cosa tan grande, qué cosa tan grande. Entonces, deja todo eso, rebaja, o sea, efectivamente tiene hígado graso, rebaja, y tú verás que todo eso se te va a desaparecer. El punto es, ¿cómo tú ves? Yo he visto que la mayoría de todo tu plan alimenticio conlleva una lista también de suplementos. No necesariamente. Es muy frecuente en algunos doctores. Así es. ¿Qué te opinas de eso? Exacto. Mira, nosotros nada más que tenemos 2 grandes filtros en nuestro cuerpo, que son por lo que pasa todo lo que tú comes, todo lo que tú te bebes. Suplementos naturales son ideas de alimentos que yo finalmente trabajo desde el punto de vista farmacológico y los llevo a una pastilla. Okay. O sea, cuando yo me tomo una pastilla de cúrcuma, eso no es como la cúrcuma en polvo, que yo la utilizo y le agrego pimienta. No, eso está trabajado para tú poderlo tomar en una cápsula y que tenga otro tipo de absorción. O sea, siguen siendo fármacos, ¿ok? Para que tengamos eso claro, los suplementos son fármacos, cuya incluso regulación es menor, porque no tenemos regulación de ningún tipo de suplemento. Nosotros no es como un fármaco como la pirina, que para yo sacártela eso tiene que cumplir con muchísimos criterios ya previamente establecidos, porque los suplementos tienen poca evidencia científica. Entonces, nada, la falta de evidencia científica no significa que no hay evidencia, como pasa con la vitamina D, que en la mayoría de los pacientes, les invito a leer mi último artículo en el periódico, necesitamos suplementarlo aunque vivamos en el Caribe por razones múltiples que amplía ahí. Entonces, sí es una realidad que como todo lo que yo consumo se va a eliminar tanto por el riñón como por el hígado, si yo lo sobrecargo y yo tengo ya un hígado graso que está hipofuncionante, entonces yo voy a maltratarlo. Yo tengo una paciente, justamente la vi hoy, que ella llega con ovario poliquístico, ¿no? Y tiene resistencia a la insulina y todo eso. Y bueno, ya teníamos una buena pérdida de peso, ya va por 15 libras menos de grasa corporal. Pero ella llegó con metformina, con inositol, con anticonceptivos, con un montón de fármacos. Y ella, o sea, responsablemente, ella por seguir a su médico se toma todo esto. Y yo le digo, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, vamos a suspender esto, tenía valores de glicemia normales, estaba viendo su menstruación regularmente, ¿para qué ponerle estos suplementos? ¿Para qué? Entonces, no necesariamente todo paciente que tiene un proyecto de control de peso, por las razones que sea, necesita tanta suplementación. Si tú llegas a mi consulta, y lo primero que yo voy a hacer es hacerte análisis, porque yo no te voy a meter todos los suplementos como si tú fueras un robot igual que todos los demás. O sea, vamos a ver realmente qué te hace falta. A las mujeres en etapa menstruante, una de las cosas que más le hace falta es hierro. Pues tú tienes una pérdida de menstruación todos los meses. Si tú no tienes un intestino saludable, para que nos metamos en microbiota, tú no absorbes ese hierro. Porque los microorganismos, cuando están en disbiosis,
también sucede que hay inflamación en la barrera intestinal y eso disminuye la absorción de nutrientes, que incluye B2, incluye hierro. Entonces, esa paciente le vamos a poner hierro. Pero eso depende de si lo tienes realmente bajito, porque no todas son igual. Entonces, de nuevo, hay que individualizar. Bueno, que si tú estás haciendo ejercicio de fuerza y tú quieres mejorar masa muscular, bueno, tal vez te recomendamos un suplemento de proteína, usar creatina, y puede ser. O sea, claro que sí, los suplementos son grandes aliados en objetivos nutricionales, de peso, clínicos, pero no vamos a decir que son un sine qua non para todo el mundo. Y por supuesto, esta periodicidad en los chequeos del riñón, del hígado, hacen una diferencia. Por eso fue que empezamos la conversación diciendo, nosotros somos responsables de nuestros pacientes, de nuestra indicación. Tú no te imaginas la cantidad de pacientes, porque yo trabajo en un centro cardiovascular, que yo recibo, que le han dicho a un médico de estos naturalistas o funcionales, suspende todos los medicamentos que tú estás tomando para el colesterol, para la presión, que aquí nosotros te vamos a dar onda de electromagnética, te vamos a dar este tipo de suplementos, tú vas a hacer esta dieta antiinflamatoria, y entonces el paciente llega con un infarto. Te lo juro. Oye, lo veo todo el tiempo. El paciente llega con una arritmia porque le quitaron un antiarrítmico, el paciente llega hipertenso. O sea, me parece como que hay una realidad biológica se nos está yendo la mano. Negar. Y te soy honesta, o sea, desde el punto de vista ético, nosotros los médicos no podemos decirle a ese paciente, mire, vamos a grabarlo y usted va a hacer un testimonio, usted diciendo que usted estaba haciendo esto y que usted... Nosotros no tenemos tiempo para eso. Yo no creo que eso sea algo ni siquiera responsable. A los pacientes no les gusta tampoco sentirse vulnerables ni sentirse expuestos. Entonces, al final, todos los médicos están ocultando unas realidades que vemos todos los días en consulta por el efecto que tienen las redes sociales en las personas. Tienen un alcance increíble, que finalmente todo lo que estamos intentando aquí, tratando de alcanzar, de dar información valiosa para que el paciente coja y deje, pero finalmente es mucha responsabilidad del paciente saber a quién escoge. O sea, yo creo que ya la narrativa de todos los profesionales de la salud debe de dejar de ser hacia el ataque a otros profesionales, sino hacia la información al paciente. Y el paciente sobre eso hace y toma su realidad. Claro. No es mentira, chicas, que la medicina convencional ha fallado en muchas cosas que tienen que ver con estilo de vida. Yo misma soy y doy fe y testimonio de que cuando yo empecé nutrición, parte de por lo que a mí me dio el SIBO, como digo yo, fue porque la gente no creía que nutrición era una especialidad que valía la pena. Y más cuando tú estabas haciendo algo que tenía una mayor envergadura. Yo me acuerdo que hasta mi familia me dijo, bueno, tú vas a hacer eso a ver, pero después tú haces algo como que tú sabes que... Y cuando entonces es que me involucro, es que me doy cuenta del gran impacto que tenemos en todas las esferas de salud. Pero imagínate ese pensamiento extrapolado a todos los médicos. ¿Tú entiendes? Claro. O sea, no son todos los médicos que hoy, si tú llegas a su consultorio porque tú tienes la presión alta, te mandan al nutriólogo. No, te dan tu antihipertensivo. Y no te dicen, mira, vamos a acompañar esto de emociones, vamos a ver si tú estás durmiendo bien, vamos a ver cómo tú te sientes, si tú realmente tienes la presión alta. En jóvenes principalmente es por estrés. O sea que definitivamente sobre eso nosotros tenemos mucho que avanzar en la medicina convencional. No, y la psicología también. O sea, volvemos a lo mismo, de que si yo estoy viendo un cuadro parecido, ¿por qué me retengo al paciente a algo psicológico puramente? ¿Entiendes? O sea, estamos promoviendo un abordaje integral. Es una relación bidireccional. Bidireccional, multifactorial, como siempre digo, biopsicosocial. Claro. No solamente biológico, pero tampoco solamente social. O sea, si yo estoy viendo que es un paciente que tiene esa sintomatología y no refiero a nutrición o no refiero a medicina, oye, estoy siendo irresponsable como psicólogo. Y hace 5 años tú le decías a un paciente, mira, ok, el paciente llegó con intestino irritable. Vamos a poner en este escenario de un paciente. Inflamación, identificamos ya, se hicieron todos los estudios para descartar que hubiera cualquier otra patología, porque este paciente tiene dolor. Tú dices, ¿por qué el paciente que tiene una microbiota intestinal alterada te da dolor? Bueno, porque ese conjunto de microorganismos dañinos que están afectando producen lo que se llama permeabilidad intestinal, producen hipersensibilidad visceral y eso hace que el paciente sobresienta, vamos a decirlo así, el dolor. Tiene estímulos exagerados, pero son reales, porque a veces el paciente que tiene todas estas molestias se siente como que nadie lo entiende, porque no te encuentran nada. No te encuentran nada y te dicen, mira, el manejo aquí es nutricional, psicológico y de estilo de vida. Ay, sorpresa. Que el paciente llegue a esa conclusión
y que sea de una generación de más de 60 años, eso los jamaquea. Claro. No lo entienden, porque no te voy a negar que yo siento que yo tengo más receptividad al referimiento al psicólogo ahora que antes. Y todavía con muchísima dificultad, gracias a que uno tiene una buena empatía, un buen abordaje, pero te soy honesta, sigue siendo algo que el paciente en general no entiende necesario. Entonces, incluso los mismos médicos a veces te mandan al nutriólogo para que tú mejores y ellos dicen, no, yo voy a hacerlo yo misma. Y pasa que cuando el paciente se complica es que llega. Bueno, pero para volver al caso, cuando tenemos a este paciente en consulta, que tú le dices, ok, nosotros vamos a hacer lo que se llama una dieta baja en FODMAPs, ¿verdad? Porque no se puede dejar de hablar de FODMAPs si tú hablas de microbiota, que es donde te quedas tú con la mayoría. Cuando tú me hablabas de la leguminosa, que FODMAPs son siglas, FODMAPS, que es Fermentable Oligosaccharides. Un montón de, exacto, oligosacáridos, polisacáridos, bueno. El asunto es que son alimentos que las bacterias fermentan, ¿ok? Cuando no son bien absorbidos a nivel intestinal. Entonces, estos alimentos que incluyen el gluten, todas las leguminosas, todos los lácteos, una gran cantidad de frutas que no puedes comer, una gran cantidad de vegetales, no puedes consumir ninguna nuez, el aguacate está en la lista, no te cae bien. Bottom line, un montón, el azúcar, por supuesto, y demás. Entonces, la gente hace esta dieta, se siente mejor y siente que ese es the way to go. ¿Te entiendes? O sea, ya esta es la sanación. O sea, yo tengo esta molestia, me pusiste una propuesta donde me sacaste todos esos alimentos, yo me siento mejor. Ok, yo lo que hice fue aislar alimentos que en esta disbiosis o alteración en tu microbiota me producían síntomas que no eran deplorables, pero eso no se hace por más de un mes, chicas. Ok, una dieta baja en FODMAPs es también una dieta muy poco nutritiva, porque tampoco tiene mucha fibra ni muchos otros nutrientes. Entonces, y bueno, la de nutrición es otro tema de salud mental también. Completamente. Entonces, si el paciente no entiende que desde el principio lo que vulnerabilizó su microbiota para caer en el intestino irritable tenía que ver con su nivel de estrés, y no van a un buen terapeuta como ustedes a identificar qué es, por dónde es que está la cosa y cómo yo voy a vivir con eso, porque a veces la gente cree que vaya a tu consulta, que tú le resuelvas todos sus problemas. Y tú le vas a resolver su relación de matrimonio, su relación con su familia, y tú me vas a dar la hablan de todo, me imagino, ahí. La clave del éxito. Yo tengo mucho, digo yo, de venita de psicóloga, pero yo siempre le digo a mis pacientes, mira, tú estás hablando con una amiga, yo no tengo nada que devolverte para atrás. O sea, lo que hace un buen psicólogo es darme feedback, o sea, dame herramientas, ponme tareas, ayúdame a ver esto desde otras perspectivas, llévame esto al contexto científico. Wow, o sea, para mí, de nuevo, es una especialidad maravillosa. Y cuando el paciente entonces trabaja lo que vulnerabilizó desde el principio, su microbiota, entonces empezamos a sanar, que cuando terminamos esta dieta FODMAPs, por lo menos máximo un mes, 3 semanas, entonces también le llaman dieta de exclusión, porque se saca mucho alimento. O sea, semana tras semana se empiezan a reintroducir los alimentos. Porque estamos buscando, vuelvo y digo, nutrir y ¿qué? Aportar fibra a la dieta. Vamos a meter esta semana los vegetales que sacamos. Ay, ¿cómo te sientes? Bueno, este no lo entiendo, pero este sí. La mayoría de los pacientes se sienten muy mejor. Y luego, junto con esta reintroducción, entonces empiezan los probióticos. Acuérdate que para tú mantener tu microorganismo vivo, tú necesitas fibra. Que yo como fuera todos los días, que el trabajo, que pido delivery, bueno, entonces no me gustan los vegetales porque me va a dar una ameba. Y entonces, oiga, señora, a mí no me importan los cuentos que tú tengas. O sea, de verdad, búscame la fibra donde sea que tú la encuentres. Ay, doctor, yo no me la puedo suplementar la fibra, porque yo no me lo quiero comer. Obvio, ¿verdad? Claro, todos me digan, no. La respuesta, no, bottom line. Hay una petillita ahora que si yo, que Greens se llama, que tengo que revisarla y ponerla en artículo, que te propone que te va a dar literalmente todo lo que te dan los vegetales. La gente tiene eso súper porque es verdad, los vegetales no son placenteros. No. Todos los comemos por un poco más de conciencia, pero tenemos que hacer de ellos algo como un poquito con más fuerza. Y bueno, la doctora me dijo, que no me gustan todos los vegetales, eso es válido. Tú me dices, Erika, yo de verdad, de los 50 vegetales que existen, yo nada más me como 3, pues esos 3. Vamos a darle con esos 3 y vamos a trabajarlos de una manera distinta, pero de nuevo, importantizar la fibra dentro del esquema. Cuando estoy en un proceso ya de mantener mi microbiota, porque es real, vuelvo y digo. Ya la desinflamé. Correcto. Yo tengo una pregunta más y ya vamos a cerrar, pero eso siempre se me queda en la cabeza. Tenemos un grupo de personas y se repite como un papagayo que dice que el tema del desayuno es la comida más importante del día. Y el desayuno, que hay que desayunar. Hay otro grupo
que supports el ayuno intermitente y el tema del ayuno y que eso reset la microbiota. Háblame de tu opinión y de la realidad entre esas dos posturas. Excelente. Respecto a el bienestar de la microbiota. Hablábamos de la individualidad, ¿verdad? Yo me levanto a las 4:30 de la mañana y voy a hacer ejercicio a las 5 de la mañana. Si yo no me desayuno, yo estoy viendo minitas. A media mañana viendo pacientes. A mí me pasa lo contrario, por ejemplo. Si tú eres una paciente, correcto. Te levantas a las 8 de la mañana, tú no tienes hambre, you follow your gut. ¿Tú has oído esa frase? Follow your gut. Yo tengo, tú sabes, gut feelings. O sea, es una realidad que si tú no tienes hambre, no comas. Yo soy completamente de acuerdo con esa frase. Ahora, si yo tengo hambre, yo no voy a dejar de comer porque eso me beneficia el intestino. Porque a lo que sí hay que responder es al hambre. Y algo muy importante es, yo no desayuno porque yo no tengo hambre, pero acuérdate que te va a dar mucha hambre después. Porque ese es donde los pacientes se pierden. Pues eso me pasa a mí. Porque para bajar de peso, que lo usan el ayuno. El ayuno puede funcionar para bajar de peso. Claro que sí, porque yo estoy comiendo... Un déficit calórico. Por supuesto, que lo puedo hacer en 3 comidas o en 2 comidas o en una comida, bottom line. Pero el asunto es que la compulsividad que les da el ayuno a la mayoría de los pacientes en apetito, eso es increíble. O sea... Porque imagínate que tú, yo voy a ayunar porque yo escuché que el ayuno es bueno. Pero entonces yo me almorcé hoy una ensaladita César, ¿verdad? Porque estoy a dieta. Entonces, en la tarde, el hambre que te va a dar, pero hay que escríbelo en piedra. Entonces, el ayuno es eficiente cuando estás bien alimentado en tus ventanas de ingesta. Tan sencillo como eso. Ahora, se habla mucho de la autofagia, que es a lo que tú te refieres, con esta renovación celular, con que esto puede ayudar al intestino. Mira, si tú vas a comer disparate y tú te vas a desayunar con un McDonald's, no me importa el branding. Si tú te vas a desayunar con una pizza o te vas a desayunar con unas empanadas, porque eso es lo que tú conseguiste, o te vas a desayunar con un bicochito, mejor no desayunes. ¿Entiendes? Porque ahí, aunque tengas hambre, lo que le estás dando a tu cuerpo, primero, no es nutritivo, no ayuda a la microbiota. Y segundo, tú estás promoviendo un apetito finalmente, porque ya tú estás estimulando la peristalsis que finalmente no lo vas a poder complacer. O sea, no vas a poder complacer tus objetivos de pérdida de peso. Entonces, no todo el mundo está bajando de peso. Que ayer tenía una paciente interesante para ponerla en el contexto. Su esposo escuchó que el ayuno era bueno. Su esposo escuchó que no puede hacer merienda. Su esposo escuchó que las frutas no son saludables, ni el pan. Pero mi paciente tiene 85 libras. Está desnutrida y necesito que aumente de peso. No está desnutrida por lo que estoy diciendo, sino que por razones múltiples, estado de ánimo, lo que sea. Eso es actualidad. Esta paciente no... Yo necesito a esa paciente no que me haga 3 comidas, que me haga 5, porque en una sentada ya no se va a comer lo que ella necesita para poder subir de peso. Señores, subir de peso es más difícil que bajar de peso. Eso sí es verdad. Para tú poder conseguir la cantidad calórica, que son 3.500 calorías extras de la que tú estás gastando para 1 libra, tú necesitas muchas ingestas. Entonces, fíjate los escenarios, cómo pueden ser tan individuales. Si tú le quitas a esa paciente el desayuno, le quitas los carbohidratos de la dieta, por las razones que sea, que simplemente no hay forma. No sé si me doy a entender. Claro. Entonces, es importante la individualidad. Yo soy pro ayuno al paciente que le funciona. Si tú eres una chica, por ejemplo, muy delgada, y tú vamos a poner muy delgada, pequeña, baja estatura, y tú necesitas poca caloría para rebajar, es mejor distribuírtela en 2 que en 3, porque te vas a sentir más saciada. Si tú eres un paciente que desde que tú tienes uso de razón, desde tu niñez, tú no desayunas, porque es que te da náusea. Esa soy yo. Porque es que te da náusea. I follow that. Ahora, vamos a estructurar que en tus próximas ventanas de ingesta tú comas de una manera eficiente para tú poder saciarte. O sea que claro. Bueno, este episodio ha sido muy... me encantó. O sea, tengo el cerebro así, mira. Mira, yo creo que de verdad el aumento de las tasas en cáncer, en depresión, en enfermedad autoinmune, en todo lo que está incrementando, todo tiene... Esta es la base. Claro. Completamente. Y estamos encontrando la hora. Y estamos encontrando la hora, que es interesante, porque al final es una realidad. Estamos aprendiendo todavía todos. Doctora, ¿cuál sería... recomendaciones generales para todo el que nos está oyendo, inclusive hasta para nosotras, en esta relación microbiota, cerebro, pero también en la parte de salud mental? ¿Cuáles serían las recomendaciones para nosotros? Yo les diría que aborden esto desde una manera un poquito más específica. Y como dice la medicina funcional, que nosotros, obviamente, todo un buen médico persigue, vamos a buscar la causa. O sea, si yo quiero conectar mi microbiota con mi salud mental, pues déjame realmente entender cómo me siento, cómo están mis valores. No todo solamente es microorganismos. Nosotros tenemos depresión por deficiencia de hierro. Nosotros tenemos muchísimas otras deficiencias nutricionales que pueden conectarse con la alimentación. Entonces, no podemos orientar a una sola responsabilidad. Mi
mi gran recomendación sería hacer un abordaje verdaderamente completo, multidisciplinario y por supuesto ver esto no como una dieta ni como una propuesta de corto plazo, sino como un estilo de vida. Que sobre eso hay que hacer muchas negociaciones y tener una mente mucho más abierta. Excelente. yo estoy sin palabras. Ahora no solamente para el psicólogo, tenemos para el nutriólogo. y mientras tú hablabas, yo estaba pensando a quién le voy a mandar este episodio porque, tú sabes, hay mucha desinformación, incluyéndome a mí. Y yo tengo muchas preguntas. Y yo también. Yo cuando termine este episodio. Pero, claro, por supuesto. Pueden buscar a la doctora Erika Pérez, ¿verdad? En su Instagram. Y ahí ya tú das mucha información y muchos los artículos artículos que tú subes muy desmitificantes. Hay muchas preguntas que ya yo me he respondido a través de esos artículos. Entonces nada, gracias enorme. De verdad que sí, placer, Erika, nos encantaste. Sí, bueno, que lo disfruten y recuerden, como dice el título de este podcast, todo es un tema de perspectiva. Okay, y yo les acabo de dar la científica. Excelente. Yo con eso tenemos que terminar este episodio. Pero de una vez acaba rápido. Señores, nos vemos la próxima. Bye bye.